¿Qué tal, amigos? Un placer estar aquí con ustedes de nueva cuenta en un episodio más, ya que ustedes me lo han estado pidiendo bastante. El día de hoy voy a tratar de explicar todo este enredo que se ha venido formando y que se ha convertido en un show mediático por parte de alguien que se sintió afectado al ser expuesto como un fraude y mentiroso, que lo único que busca es adquirir fama y notoriedad. Mi intención solo era informar, pero este sujeto lo aprovechó para divulgar una serie de chismes en contra de un enemigo imaginario, porque de mi parte, yo se lo digo, Camilo no es mi enemigo. Yo no sé de dónde él saca que somos enemigos. Y otra cosa, Camilo dice que soy el Minilic. Con esto, otra vez, él mismo está confirmando que no conoce el Minilic y que habla puras mentiras. Discúlpame, Camilo, pero yo no soy el Mini. Deberías de informarte primero y después salir a decir esas cosas cuando tengas una confirmación. Si tú te consideras enemigo del Mini, pues ese es asunto tuyo y de él, no es mío. Yo sé que todo esto de YouTube se trata de generar vistas, estoy de acuerdo con eso, pero tampoco hay que abusar. Solamente generando contenido a base de mentiras. Lo que sí te agradezco, Camilo, es que me estás dando una publicidad bastante buena para mi canal y eso te lo reconozco y te lo agradezco. Gracias por la ayuda. Pero no se vayan porque este episodio se los prometo que va a estar muy bueno porque vamos a revelar bastantes cosas muy interesantes del titiritero de Camilo y obviamente también hay bastante material de Camilo. Y es que, como dijera un amigo mío, si Camilo no nace, Walt Disney lo inventa. Así que prepárense y dense cuenta cómo Camilo, él solo se contradice en muchísimas cosas. Y lo que yo hago solo es que tomo el material de lo que Camilo ha dicho, no como él, que lo que él dice es porque eso es lo que le ordenan a él. Discúlpenme porque está un poco largo, pero es que contiene muchos fragmentos de videos de Camilo, por eso es que quedó tan largo el video. Espero que no se aburran, pero es que ustedes han visto que ha sacado muchísimos videos y los trataré de resumir lo más que pude. Pero bueno, no se diga más, vamos a comenzar. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, miren, primero que nada vamos por el principio, como se dice. Vean este video. Pues el Okran sí sabe muchísimas cosas, o sea, Okran fue alguien muy pegado ahí, porque sí sabe, sí dice cosas que realmente son, ¿no? Okran sabe más que tú, ¿cómo no? Si es el mini league. Pues sí, yo no digo que no sepa más que yo. ¿Cuándo he dicho yo que sepa más que él? ¿Cuándo lo he dicho? Hace uno de Okran Lakes, tiene contenido muy perro ese también. Sí, sí tiene contenido chido, sí lo he visto, sí, sí sabe muchísimo. Todo lo que él ha dicho yo también lo, no he visto todos los videos, pero dos, tres videos que he visto, lo que ha dicho, pues sí lo sé yo, que es verdad y todo eso. No entiendo lo que pasó. Si primero Camilo decía que este canal decía la verdad, ahora ya somos unos mentirosos. Otra vez te estás contradiciendo, Camilo. ¿O fue que ahora ya no te gustó porque revelamos la verdad sobre ti, Camilo? Entonces, como sacamos a flote, ahora resulta que somos mentirosos y hasta sus enemigos. Y como desde el principio él sostiene que sus enemigos son los Damaso, ¿será que por eso dice que el Mini soy yo, para inventar que soy su enemigo? Te lo vuelvo a repetir, Camilo. Ni soy el Mini y ni soy tu enemigo. Entonces, me dicen que yo me contradigo. Yo no me contradigo. Yo aquí estoy dando la cara. Y cuando pasó esto de lo de Okra Leaks, mucha gente se me abrió. Mucha gente. Mucha gente que primero, ay, eres bien chingón, que ay, que don Camilo, después pinche Lucín. Qué bueno, a mí me gusta que pasen esas cosas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando se den cuenta lo que está hablando aquel güey, que es pura falsedad, que es pura mentira, que al pocha, porque ya no se puede decir mucho de aquí, pero le vamos a decir el pocha, y eso porque lo aprendí de Okran Slakes, porque sí lo veo, es una persona que sabe bastante, o sea, sabe bastante, todo lo que cuenta es real, todo lo que cuenta es verdad. Ok,
Ya escucharon ustedes mismos, él no se contradice, pero escuchen esto también a ver qué opinan. Yo no defiendo a nadie, no estoy de parte de nadie, simplemente lo que es la realidad. Voy a decir una cosa, ya. Yo no es que esté de parte de nadie, porque pues dice este cabrón que según esto yo traigo la bandera bien puesta. No, yo no estoy parte de nadie, porque hasta me dicen que hay, que saben para dónde tengo la bandera. Pues qué bueno que la sepan, mas no pertenezco a ningún cartel, pero pues la bandera está para ellos. ¿Por qué? Porque son personas que realmente, pues son personas que respeto, son personas que se han ganado el respeto más que nada. Que vean un poco de la realidad y pues ustedes son los que deciden y todo eso. Aquí les voy a poner un pedacito. Disculpe la molestia, señor. Aquí le traigo una carta que le mandó su papá. El penal del Antitaru, con papel y pluma en mano, escribió la carta del Chapo con un destino final. Sabemos el remitente, tenemos un nuevo jefe, y no sean inteligentes, ya le dieron el lugar. Pues la silla de Chapito la tiene el señor Iván. Soy el reflejo del viejo cuando me miro al espejo, ya tengo las instrucciones para cuidar Culiacán. Tengo el sartén por el mango porque me dieron el mando, me traigo a los chivales talibanes ahí por ahí. Y también tengo el apoyo de Alfredito, mi carnal. Y aprovecho para avisar a mi pobre Buenos Aires, ya traigo la lista negra, nadie me entregó mi padre. Agradezco su confianza y el que persevera alcanza. Ahora aguanten bien la riata que aquí viene mi revancha. Con los rifles aquí le doy para los chicles. Y estaba para los traidores que pusieron a mi papá. Y mientras el viejo está ausente, el imperio 701 sigue firme para adelante. Y puro enigma no trae ustedes. El cartel Joaquín Guzmán. Otra vez, Camilo contradiciéndose, qué milagro. Te lo vuelvo a decir, Camilo, lo que se ve no se pregunta. Y aunque lo quisieras negar, después ya no tiene caso. Yo sí sé la verdad y creo que todos ya se dieron cuenta, pero más adelante los voy a explicar más a detalle. Por mientras, vamos a ver qué es lo que dice Camilo ahora. Pero no es un orgullo. Para mí qué bueno que digan que no fui nada. ¿Por qué? Porque no me interesa figurar. ¿Por qué? Porque no me interesa presumir que fui lo otro. Si cuando anduve en Mazatlán, si hubiera sido a Lucín, hubiera traído las armas de fuera, hubiera llegado a ser un cagadero como todo mundo y la madre. Yo le decía a toda mi gente, no quiero que se vean las armas a donde llegábamos, porque lo que menos quería yo es que la gente supiera que yo era el que andaba ahí. Empecé a controlar, pero ¿por qué controlaba yo? Todos los punteros yo los puse. Yo hice una junta en el McDonald's frente al Valentinos cuando contraté todos los punteros que puse en el Mazaguas, que puse en el Burger King, en la Marina, en todo el malecón, Monos Bichis, afuera de la base militar, afuera del periódico El Debate, creo que es, afuera del acuario, o sea, yo los metí, yo los metí. Como yo repartía lana a los de la PGR, le repartía lana a los federales, no que me pidieran. Yo era así, espléndido. Tenga, oiga, ahí le van 5,000 pesos para que vaya a comer con su familia. Y ahí le van. Cuando yo repartía, por eso empecé a controlar. Empecé a pagar nóminas yo, empecé a repartir lana. Y cuando les empiezo a hacer un cagadero, ¿qué pasa? Que me traicionan. Me traicionan porque se les acaba de pagar un dineral y se les dio una camioneta blindada y una bolsa llena de lana. Al cabrón, uno de los que coordinaba. ¿Y qué pasó? Me traicionaron, me entregaron. Pero todavía dentro de la cárcel les hice un cagadero todavía. Ya ves, Camilo, dices que no te interesa figurar y que no te interesa presumir. Y mira, te la pasas diciendo que tú pagabas, que tú controlabas y todo en el mismo video. Y en todos los videos que sacas, lo único que haces es decir que tú tenías poder, que eras jefe, que tú eras líder, que eras cerebro. Otra vez, más contradicciones. Pero date cuenta tú, Camilo, fíjate lo que dices y cómo lo dices. Y como dices tú, escucha, escucha para que prestes atención y sepas lo que estás diciendo. Y como lo dices tú en todos los videos, aquí yo también te lo digo, dices que los Damaso eran tus enemigos y yo te entiendo.
que dices que eran tus enemigos y que los odias, porque según tú, a causa de ellos pasaste 7 años presos. Y obviamente me imagino que estarás resentido. Pero si te pones a analizar lo que tú mismo has dicho, y más que nada lo que dijiste en el último video que acabo de mostrar, ahí dices que te agarraron cuando eras gente de licenciado y dices que no te sirvió de nada. Pero también has dicho que la gente de licenciado te sacó de prisión y que gracias a eso solamente duraste 3 semanas preso. Y en este video dices que cuando según tú ya le estabas peleando al licenciado, tuviste que empezar a repartir dinero, como dices tú, a la policía para que te respetaran. Y que repartiste bastante dinero, blindadas y no sé qué más, puras cosas que tú dices. Al final de cuentas, que de todas formas te traicionaron los policías municipales. Y como te da coraje y terminas diciendo, de todas formas, desde la prisión hiciste un cagadero. Camilo, ¿cuál cagadero hiciste? Si tú mismo has dicho que pediste que te metieran a la prisión para mujeres porque tenías miedo. Entonces, ¿dónde está el valor, lo valiente que presumes, que siempre dices tú que ibas al frente y que te valía madres, que creías que eras de hule y que comías ligas? A lo que yo veo aquí, Camilo, y a lo que yo entiendo, es que cuando te agarraron por ser gente de licenciado, sí te sirvió, porque te sacó a las 3 semanas. Pero cuando tú te volteaste con los H's de Tepic y que según tú tuviste que repartir millones y millones a la policía municipal, de todas maneras te agarraron y no te sirvió de nada tanta repartidera de dinero. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué si estabas mucho mejor con los de Tepic, por qué ellos no te sacaron de prisión, así como lo hicieron los otros? Yo creo que estás confundido y el coraje y el resentimiento y el odio lo tienes que tener con los de Tepic, porque la realidad es que por ellos pasaste 7 años preso, porque ellos no te ayudaron para que pudieras salir libre de prisión y los otros sí te ayudaron. ¿A poco no te has puesto a pensar eso? Pero bueno, esa es mi lógica y vamos a ver qué dices en este video. Pero controlé porque yo pagaba, porque yo traía lana, porque yo traía gente. ¿Por qué? Que el que le dio resultado fui yo. La gente me dice, ¿pusiste a Chonecas? No, nunca lo puse. Nunca lo puse. Camilo, esto es una contradicción enorme. Dijiste que tú diste resultados y ahí mismo estás diciendo que nunca pusiste a Chonecas y eso era la única tarea que tú tenías, poner a Chonecas para que le dieran la renuncia. ¿Cómo es que dices que tú diste resultados? Qué bárbaro, qué descaro. Pero Camilo, siempre acomodas todo porque dices que tú no traicionas y que no te le volteas a ningún lado. Pero aquí se ve lo que haces, cómo cambias de camisa. A ver, veamos qué más dice. Chonecas me dijo, no, no, fíjate que no, pues yo ya no te puedo arrimar para allá, ya no te puedo llevar, porque yo ya perdí comunicación con el viejo. Yo dije, verga, pues ¿qué habrá pasado? O sea, y yo, no mames, sí, yo ya perdí comunicación con el viejo, yo aquí en mis terrenos, que no se metan ni nada de eso. Y yo no le creí en ese momento, ¿eh? Yo pensé que eran mentiras de él. Me saqué de onda y vuelo para México. Y en ese vuelo conozco una persona que era de Villajuárez, de ahí en Abolato, de ahí de Villajuárez, que platicando ahí sale el tema. Él andaba para México buscando mercancía. Yo le digo, yo tengo, pasamos contacto. Y después le digo, oiga, usted que es de Villajuárez, de ahí en Abolato, ¿no tendrá la manera de contactar con el licenciado? Pues conozco una persona, dice, pero es que él no me creía de que yo ya había estado con el licenciado, que había estado en unas juntas, que habíamos hablado. Y yo le decía, oiga, dígale, por favor, que lo anda buscando el pollo loco, porque la vez que yo conozco al licenciado, me pone así, le vamos a decir el pollo loco. Entonces decía el pollo loco, y así se me quedó. Entonces, no quería, yo le insistía. A este cabrón que se hizo muy amigo mío, socio,
Hicimos muchas cosas juntos después. Un primo del licenciado, que es el que controlaba Quilá, toda esa zona de ahí, ¿no? Entonces, este cabrón, el contacto que tenía era con él. Le dice, oiga, está una persona, porque ya la estaba chingue chingue, está una persona que me está diciendo que si, pues que quiere contactar con su papá, pues así le decían, papá, que quiere contacto con su papá. Ah, pues ¿quién es? Pues nomás dijo que le dijera Pollo Loco. Y mi compa, el primo del licenciado, que era el encargado de Aquila, como que lo tiró a loco también, ¿no? Y fue tanto que le insistí que otra vez le volvió a decir, y pues que le dijo, oiga, que lo anda buscando un tal Pollo Loco. En chinga, me marca mi compa y me dice, compa, mande, que se jale para acá de ya. Y yo, ya, sí, dice, la neta, todas las veces que usted me decía, yo no pasaba el recado, ¿por qué? Porque pues pensaba que era puro pedo. Pero en cuanto le pasé el recado a mi compa y tiró mensaje para allá con el señor, le dijeron que se jalara, pero de ya. Pues ahí vengo en vergüenza yo de la Ciudad de México a Culiacán. Llego a Culiacán, le digo, ya estoy aquí. Pasa por mí mi compa, me lleva para Quilá. Y ahí conozco al compa que estaba ahí, que era primo del licenciado. Y, oiga, sí, no, que me apaque esto. Y de en chinga, ese mismo día me llevaron con el licenciado. Llego con el licenciado y le digo, oiga, pues llevaba al colombiano yo, al chaval. No, iba solo la primera vez, fui solo, no llevaba al chaval. Con el licenciado, pues ya, ¿cómo está? Oiga, que la madre, lo primero que me pregunta es, ¿no has visto al Chonecas? Al 100. Y le digo, la última vez que lo vi, oiga, sí lo vi ahí en el rancho, yo llegué al rancho y esperé a que llegara ahí a él y me dijo que ya, que habían salido mal, pero no le creí. Y ya me empezó a decir, no, pues es que estos cabrones andan mal, hay que rasurarlos y todo eso. Entonces, más que nada de hacer negocio, pues realmente me jaló. Para eso me lavó el cerebro, todo eso. Pasa eso y es cuando ya me dice que lo de Chonecas y todo eso, pues yo a Chonecas no le creí en ese momento. Entonces cuando estoy en Culiacán y de repente me dicen, oiga, pues para que yo empiezo a poner todos los punteros en Mazatlán para parte de ellos, ¿no? De los Damaso, porque también estaban los menores. Entonces empiezo a poner punteros, contraté un chingo de gente, empecé a rentar oficinas, empecé a armar gente mía y ya estamos en Mazatlán dando buenos resultados. ¿En contra de quién? De Chonecas. Bueno, pues ahí está Camilo cómo explica que él fue a ver a Chonecas y que después de eso él estuvo, insiste y insiste en ver al licenciado, pero la cuenta a su manera para no verse mal él. Pero ahí está lo que les había dicho yo, que él quería, como diera lugar, entrar a la organización. Por eso fue a ofrecer a entregar a Chonecas, de quien a él le ha dicho que crecieron juntos y que eran como familia. Entonces, a mi ver, eso es una traición. Pero para Camilo eso significa otra cosa. Pero no me sorprende, ya que sabemos que Camilo a veces no entiende bien el significado de las palabras, como lo vamos a mostrar más adelante. Vean aquí, les mostraré otras tantas de las clásicas de Camilo. Entonces aprendí a que las armas son para jalarle o para empeñarlas, como dijo mi padre, ¿no? No para andarlas presumiendo. Es que no puedo enseñarlas por aquí mucho, pero... Ay, ¿qué hay por allá? ¿Qué hay por allá? ¿Qué hay por allá? Es que nunca he sabido cómo agarrarlas. Nunca he sabido cómo ponérmelas. Nunca he sabido nada de eso, ¿ah? Ay, chingada madre. Pero bueno. El fantasma y el correo del fantasma y sepan sobre ese personaje que intimidó en su momento también. Sí, cómo no. ¿Llegaste a conocerlo? A él no, pero conocí a varios de ese grupo. Pero pues
como eran 15, o sea, me hablaban muy bien de él. ¿Tú por qué ya no te tocó conocer a Fantasma? Porque en ese entonces, pues ya lo habían matado yo estaba en México, pues operando en México. Cuando yo llego a Sinaloa, ya lo habían matado. Ese fue el motivo por el cual ya... Sí, que no lo conocí. Qué bárbaro, Camilo, no tienes vergüenza. Y luego ve lo que dices, que el fantasma está muerto. ¿De dónde sacas esos inventos? ¿Por qué no dices la verdad, Camilo? A lo que te pregunta ahí el gafe. Simple y sencillamente hubieras dicho que no conociste al fantasma porque todavía yo no me llevaba con nadie que me pudiera decir algo de él. El fantasma está detenido, Camilo. Lo agarraron la sindicatura de Costa Rica en el 2013. ¿Qué andas inventando que está muerto? Y vean lo que dice aquí también. Han dicho muchas mentiras. No sé si vio el capítulo que habla del jefe Virgo y del güerito Bastidas. No vimos ese capítulo. Ok, el jefe Virgo viene siendo Juancho, un primo del Chapo Guzmán. Una persona que trabajaba demasiado fuerte. Minilic habla ahí de que el Chapo había dado la orden de matarlos. Eso es mentiras. O sea, yo al Javi lo conocía perfectamente bien. Y quien levantan a Juancho y al güerito Bastidas, que era muy famoso, el Minilic menciona que según esto los había mandado a matar el Chapo. Mentiras. Lo mandaron a matar. O sea, lo levanta el Juancho, al Juancho y al güerito Bastidas los levanta el Javi y el Guayaba, que era el jefe de escoltas del Javi. Se los llevan al rancho y en el rancho ahí con el Minilic los matan porque antes de que se supiera, los matan diciendo que traían un GPS, un rastreador de la DEA, que estaban cooperando para la DEA. Entonces, de esas formas, es como el licenciado Damaso trataba de meter cizaña al Chapo Guzmán para eliminar a la gente de la que sentía envidia, ¿sí entiende? Tus mentiras no tienen límites, Camilo. Si no sabes nada del fantasma, porque lo agarraron en el 2013 y en ese año no sabías nada del Telcar, ¿por qué andas inventando que tú sabes algo de Juancho y del Güero Bastidas? Si eso fue en el 2011, mucho antes que fuera lo del fantasma, y en ese año tú no conocías a nadie. Y según tú, el Javi te dijo, aquí te voy a volver a mostrar la lista de las renuncias de las cuales ordenó y fue culpable el Pocha, para que te quede claro y que andas inventando que traían chip y que fue por envidia. No seas mentiroso. Pero aquí el detalle está, es que tú no sabes nada de eso. Pero como a tu titiritero le duele que se sepa la verdad, por eso te mandó a decir tantas mentiras. Pero aquí está la lista para que vean la prueba de que el Pocha fue el culpable y fue acusado de eso, de lo del Juancho y Güero Bastidas. Ahí está, Camilo, para que no te confundas. Aquí te voy a poner algo de lo que mencionas mucho, a ver qué opinas de eso. No vean, yo nunca voy a criticar a nadie, que siempre lo he dicho yo. ¿Por qué? Porque yo trato de salir adelante y de ser mejor persona día a día, no de ser mejor que alguien. No, yo nunca voy a querer ser mejor que alguien, pero trato de ser yo mejor persona en mi ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hate? O sea, no tiene una vida propia, yo sí tengo una vida, ¿por qué preocuparme? Cuando yo vuelto a ver algo, es porque lo admiro y porque le aprendo. Cuando volteo para abajo es para tratarle de ayudar. Es lo que debe ser el hate. Entonces, ¿qué está tirando y tirando y tirando? Pues si no te gusta, no veas algo, no pierdas tu tiempo en eso. Ponte a ver algo que te guste. Un cabrón que te tira es un cabrón que está por debajo de ti. Nunca va a estar por encima de ti. El que está por encima de ti jamás te va a tirar ni te va a criticar porque no va a tener tiempo de mirarte. El que tire hate es un cabrón que te admira. Es un cabrón que quisiera ser tú. Pero te tira hate porque es el reflejo de lo mismo que él es. ¿Se entiende? Sí, claro. Son los fans número uno. El que siempre está pendiente del contenido. Saca un video y es el primero que va a comentar. Y yo me doy cuenta, o sea, todos los días me tira un cabrón. Y le digo, ya, güey, o sea, declárate mi fan, cabrón. Gente que te odia. Gente que habla mal de ti, que está pensando en ti. Ámala, porque son los únicos pendejos que más piensan en ti. Entonces, te logras entender que una vez más te das cuenta que eres mejor que ellos. ¿Por qué? Porque te están poniendo atención, están viendo qué es lo que hacen, están más enfocados en la vida de uno que en la propia de ellos.
A ver, Camilo, eso te lo dejo nomás a ti para que lo analices. Ahora vamos a seguir con los dichos de Camilo. Cabrones que sí, muchos batallaron para llegar a hacer anillo de seguridad mío. ¿Por qué? Porque manejaba 4 anillos de seguridad. Y los que dormían donde yo dormía, pues eran cabrones que me fueron muy leales, que fueron gente de Damaso. Y que en su momento me dijeron, ¿sabe qué, jefe? Con usted. ¿Por qué? Porque yo les repartía bien a ellos. Hicieron sus casas, sus carros, todo bien. ¿Por qué? Porque a un pistolero le pagan 8,000 pesos a la quincena y ya, les vale madre. Yo me preocupaba por toda mi gente. Entonces, al ver eso, mi gente se quedó conmigo. Nosotros no somos gente de ellos, somos gente suya, oiga. ¿Y de qué forma te preocupabas tú por ellos? De que su familia estuvieran bien, de que ganaran bien, o sea, los invitaba a mis negocios, o sea, no les pagaba su sueldo nada más. Cabrones que se ganaban 200,000 pesos por quincena, siendo que de pistolero nunca los vas a ganar. Y es lo que la gente no entiende. Todo el mundo que se va a pistolero piensa que se va a hacer rico. Pistolero va a ganar 8,000, de 6 a 8,000 pesos a la quincena y ya. Y es muy raro que encuentren personas como Camilo, que les da una buena vida. Creo que la gran mayoría es tus 8,000 pesos y chingaste, ¿no? Y el tiempo que dures de vida y si te matan muchas de las veces ni siquiera la familia la apoya. No te pongan, o si caen a la cárcel, ahí están todos los que han caído a la cárcel, o sea, se olvidan ya de ellos. O sea, ¿por qué? Porque eran las órdenes de Culiacán, del licenciado Damaso, de que a mí me sacaran. Entonces, yo agarré a mis muchachos, les digo, ¿saben qué? Pues se tienen que echar la culpa ustedes. No, que cómo, pues a ver, cabrón, ¿te echas la culpa o a ver qué? Pues ustedes dijeron que iban a dar el pecho por mí, son las órdenes esas y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que salir yo, porque yo era la cabeza, el que conocía todo el pedo, el que... Como siempre, Camilo echándose flores, que para él sus plebes eran lo más importante y no sé qué. Y miren nomás eso. Yo duré del 19 de febrero que nos agarran. O sea, duré 3 semanas, esa vez en el penal de Mazatlán. 3 semanas detenido y salí. Y cuando me agarran la primera vez el 19 de abril, del 19 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, 19 de febrero del 2015 me agarran los policías municipales y la ministerial y todos, porque no estaba pagando la nómina al gobierno, el Damaso. Entonces cuando a mí me agarran me dicen, ahora sí, pinche bola de lacras, hasta que valieron madre. Sí, me saca las 2 semanas el licenciado Damaso. Camilo, decídete. ¿Fueron 2 o 3 semanas las que estuviste en el bote? Te voy a dar un consejo, Camilo. Para mentir hay que tener buena memoria. Pero no sé si es que no sabes contar porque también dijiste que yo te había hecho 2 videos. No, Camilo, te dice solamente un video. Este ahorita es el segundo. Y hablando de no saber contar, capaz que por eso dijiste que eran 53 camionetas las que iban por ti y nomás eran 3. Pero como te lo dije en el video pasado, aquí estoy para ayudarte y para que aprendas el significado de las palabras, porque veo que te confundes mucho y no sabes lo que significan. Y, oiga, pues qué no mames, están agarrando mi gente. Son indispensables, agarra más gente. Para mí, mis muchachos, mi gente no eran indispensables. Eran mis muchachos, para mí, así como me cuidaban ellos, pues yo también los cuidaba. Es donde los agarran a ellos y pues, oiga, pues no mames, o sea, no está respetando la charola, pues agarra a otra gente. Tu gente, o sea, son indispensables, son muchachos. Mira, Camilo, indispensable significa que es algo absolutamente necesario o vital o demasiado importante. Tú lo usas al revés. Dices que según te dijeron que tu gente es indispensable y que tú decías, no, para mí mi gente no es indispensable. No, Camilo, estás mal. Se supone que tu gente sí es indispensable, o sea que ellos sí son importantes, o sea, sí son necesarios. Ahora ahí te va. Dispensable, también te lo voy a explicar para que también lo sepas. Significa que lo puedes pasar por alto o que no es necesario. Y te voy a seguir enseñando, Camilo, para ayudarte, porque he visto que ofendes mucho a los maestros y les tienes odio. No sé cuál sea la razón, pero supongo que nunca vas a aceptar que un maestro te dé lecciones. Pero yo no soy ningún maestro, no te preocupes, Camilo. Solo soy un colega tuyo, otro youtuber igual que tú, pero trato de aconsejarte. Me agarra, llega el comandante Jorge Constantinos Sarajápulos Corona. Mira, Camilo, no sé por qué lo haces o si es un juego tuyo, porque veo que lo estás leyendo. Pero mira, es comandante Constantino Sajarópulos. Detienen a Pánfilo y el yogur. Los detienen en un Corolla Civic
O no, en un Honda Corolla, los detienen. Camilo, déjame decirte que no existe ningún Corolla Civic ni un Honda Corolla. Dile a tu mujer que por favor te ayude, que te corrija y que no te siga el rollo así como lo hace en el video. Aquí vemos otra frase célebre de Camilo. Le dolió que lo despreciaran y mató a ella, y a los 2 días mata al novio de ella como para relacionarlo como un problema marítimo, ¿sí entiende? Como un crimen pasional. Exactamente. Traspasas todos los límites, Camilo. Yo estoy de acuerdo en que muchas veces nos podemos equivocar, pero tú abusas. Y ya estoy temiendo que en realidad no sepas en serio el significado de las palabras. Marítimo quiere decir que está relacionado con el mar, con el océano, con la navegación, actividades que se llevan a cabo en el mar. Entonces, pues no tiene nada que ver la palabra marítimo cuando estás hablando de una relación de pareja. Para ese caso se usa la palabra marital o asuntos maritales. Ahora, Camilo, vamos a pasar a otro tema para que sepa la gente lo que dijiste la vez que levantaron las familias en Culiacán. Pero primero voy a darle contexto a la gente que no sepa qué fue lo que sucedió. Pues resulta que el 22 de marzo en Culiacán, Sinaloa, ocurrió un secuestro masivo de familias. Se reportaron 66 personas levantadas, entre los cuales había adultos mayores de edad, como también hombres, mujeres, que era la mayoría, y por si fuera poco, 23 de los levantados eran niños y niñas. Imagínense nomás. Bueno, se reportó lo de las privaciones de libertad, pero hubo más que no salieron a la luz y tampoco contaron que también se levantó una familia en Mazatlán. Así que en realidad fueron alrededor como 80 personas adultas de la tercera edad, mujeres, niños y niñas. Pues bien, los fueron liberando poco a poco. Unos los liberaron al día siguiente y después liberaron a otro grupo al día siguiente, a los días siguientes. Y a los varios días después liberaron a otros más, pero no aparecieron todos. Y de eso, pues ya no se habla. Vean estos videos para que conozcan más del tema. Pasado viernes, un grupo de pistoleros irrumpió en domicilios de ambas localidades, así como en la colonia El Palmito, Plan de Oriente y Belcanto, entre otras. Su objetivo, secuestrar a un total de 66 personas, incluyendo 22 niños y niñas. Horas después, a Sinaloa llegaron 600 militares, algunos de las fuerzas especiales, así como un destacamento de la Guardia Nacional. De las 66 personas, un total de 58 fueron regresadas por sus captores entre el sábado y el domingo, pero la historia no termina ahí. Estamos todavía trabajando para poder localizar o determinar qué pasa con esas 8 personas que están ninguno ha querido denunciar. Creemos que en su momento alguien tendrá que hacerlo o buscar esa manera. Ante este escenario, la población en general experimenta el nerviosismo, pues el comportamiento de los delincuentes trae el recuerdo de los culiacanazos. Bueno, ya vieron. Ahora fíjense nomás lo que dice el gobernador del estado de Sinaloa. Oiga, ¿qué le dice usted a la gente? La gente tiene miedo en Culiacán. La respuesta del gobernador no tiene desperdicio. Lo escuchamos. Que no tengan miedo. Son cosas que lamentablemente ocurren. Que nosotros, que hay autoridad, la autoridad no está de ninguna manera rebasada y estamos dando el seguimiento. ¿Se va a hacer todo lo posible por encontrarlo? Sí, claro, en eso andamos ya. ¿Hay capacidad de reacción por parte de seguridad? ¿Andan los 3 niveles de gobierno trabajando? ¿Operativo especial, gobernador? Sí, es un operativo especial que se da de inmediato, pero que se implementa. ¿Refuerzos, gobernador? No hay necesidad de refuerzos. Aquí hay suficientes elementos de todas las corporaciones. ¿No estaría usted tranquilo que su gobernador le dijera, mire, no tengan miedo? Son cosas que pasan, lamentablemente. Fíjese, ya llegamos a un punto tal en este país en el que 11 o 5 o una familia sea sacada con violencia de su casa por un grupo armado, son cosas que pasan. La normalización, ¿no? Muy bien. Ya se dieron cuenta. Ahora vean lo que dice Camilo. Y después cómo se pone a defender a sus titireteros. ¿Por qué? Porque los niños
Al hacer eso le cambias totalmente su mente de pensar, los traumas, psicológicamente los dañas, los enfermas. Y esto es para la gente que anda mal. Vean lo que pasa por andar mal. No es nada más, eres tú el que te arriesgas a toda tu familia, arriesgas la tranquilidad, la seguridad y la paz de toda tu familia. Así que piensen 2 veces antes de meterse en eso, porque eso es un mundo de puras traiciones, envidias, de celos, de mitotes, de cizañas. Y realmente, pues cuando uno está en eso, a veces no queda de otra cosa más que pues de accionar. ¿Por qué? Porque también es cuidarte tú mismo, es conservar tu lugar, todo eso. Así. Señores, Camilo, todos los líderes se marranean, no importa el bando ni el poder, pero se vienen cambios grandes, vienen elecciones y por supuesto reacomodos. Todo apunta a que Iván va a ser el próximo trofeo de Donald Trump. Saludos. El Winnie. Ojalá y no. ¿Por qué? Porque va a haber más violencia por reacomodos y todo eso. Ojalá y no. No es que los defienda, simplemente que lo que pasó en Culiacán, pues tal vez fue un error. Ahora, los chapitos no son los únicos personas que hay. Hay gente muy fuerte, muy pesada. Ya regresaron a 42 personas, faltan 24. De esas 42 personas, quiero imaginarme yo, y lo pienso así, que fueron puros niños, señoras, jóvenes, que fueron a los que regresaron. Ahora, todo el mundo le echa la culpa a los chapitos, a los menores, sí, pero ellos tienen una bola de brazos, que tienen una bola de comandantes, que muchas veces los comandantes son los que cometen el error, no ellos. Los comandantes son los que cometen el error, se llevan a la gente inocente y todo eso, pero pues después vienen las repercusiones y lo que yo creo que pudo haber sido así, pero ahí están. Los están regresando. Vamos a ver qué pasa con los otros 24. Y no es que los defienda, simplemente que pasa eso. Cuando tú eres el líder de una organización, si el de abajo la caga, que aquí solo son los chapitos, Camilo, pero los demás gente de Sinaloa aún tenemos códigos de caballero y de hombre en este negocio. Ya, pues aquí ya ponen muchas cosas que no tiene caso ni leerlas, ¿verdad? Cada líder tiene gente abajo, que muchas veces esa gente toma decisiones por iniciativa propia y cometen errores. ¿A quién le cuestan los errores? Pues al bueno, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? En Culiacán, un comandante levanta a las personas, levanta un grupo de familias sin consentimiento de su líder. Cuando su líder se entera, ¿qué es lo que hace? De inmediato da la orden de que se suelten, que se les suelte sanas y salvas. ¿Por qué no hay denuncias? Porque no se maltrataron, porque no se torturaron ni psicológicamente ni físicamente. Simplemente que pues fue una equivocación de un comandante. ¿Y a quién le echan la culpa? A los menores. Pero ellos dieron la orden de que se les soltara sanos y salva. ¿Qué fue lo que pasó cuando estaba el Niní? Cuando secuestró a un agente de la DEA y su familia. Los menores dieron la orden a Niní, hicieron una junta, le dijeron que le bajara, que se calmara, le dieron la orden de que lo soltara, que no les hiciera nada, y Niní desobedeció las órdenes y los tramitó. ¿Para quién es la bronca? Para los menores. Cuando una persona desobedeció la orden que se le había dado. Pero todo lo que pasa, la bronca es para los menores. Los chapitos, cuando un comandante de ellos levantan a esas familias por error, por iniciativa propia del comandante, sin consentimiento de los jefes, de volada dan la orden que lo suelten. ¿Por qué no aparecen otras personas? Son 2 grupos los que están peleando. Las otras personas las tienen el grupo rival, que es como se opera, y
como le están echando toda la culpa a los menores, pues esos no aparecen, pero para que se les caliente a ellos. Pero realmente quien los debe de tener, pues es el grupo rival, es lo que el otro grupo quiere que se les caliente a ellos. Pues, ¿dónde los tienen? Los tienen ellos, los levantaron ellos, aprovechando la recta, dijeron, vámonos, y que se calienten ellos. Ese es mi punto de vista, estoy seguro que así es. A Nini, cuando pasó eso, ¿qué fue? Empezó a hacer corridos y corridos tras corridos, pero cada corrido era como burlándose del gobierno, desafiando el gobierno. Pues, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, no puedes hacer eso. Ya se le había llamado la atención, ya le habían dicho que le bajara y todo eso. Empezó a desobedecer, mató a gente inocente y pues, ¿qué fue lo que pasó? Por error, por equivocación, porque un comandante tomó una iniciativa propia, levantó a esas familias, pero los menores ordenaron que se les soltara sanos y salvos y sin tocarlos. Por eso no hay denuncia, por eso no han puesto denuncia, por eso no van a poner denuncia. Las personas que hacen falta se las quieren achacar a ellos mismos cuando el panorama pinta a que las tiene el otro grupo. ¿Por qué? Pues para calentarles a ellos mismos, que es lo que pasa siempre. Pasa algo y a los que quieren calentar es a ellos. Cuando realmente, como dijo aquí el periodista la seguridad la tienen ellos. Ellos son quien controlan la seguridad. Ya escucharon al que no defiende a nadie. Es de más, Camilo. ¿Cómo te pones a decir que fue una equivocación el levantar a casi 80 personas, mujeres y niños, familias enteras? No te pongas a defender lo indefendible. Y dices que en cuanto se enteraron los chapitos, que de inmediato dieron la orden de soltarlos. ¿Cuál de inmediato? Si duraron varios días levantados, Camilo. Y ya te dije, no aparecieron todos. Dices que no hay denuncias, pues ¿cómo va a haber denuncias si los amenazaron a todos que al que abriera la boca lo iban a renunciar? ¿Para qué la juegas si tratas de meter siempre la cuchara poniendo en alto a tus jefes? Luego dices la idiotez de que no los traumaron. ¿A poco tú crees que los niños y mujeres iban felices? ¿Tú crees que se subieron a las camionetas por su propia voluntad? ¿Porque los iban a llevar a pasear o algo así? Tú dices, bueno, mejor dicho, inventas que eras jefe de no sé qué. Si hubieras sido jefe de algo, supieras muy bien que cuando se va a levantar a una persona, en este caso familias enteras, no llegas pidiendo las cosas por favor ni de buena manera ni hablando bonito. Se llega gritando y amenazando y asustando a la gente. ¿A poco vas a decir que los niños no se asustaron porque les estaban gritando y apuntando con los equipos? Utiliza poquito la cabeza, Camilo. Obviamente, por eso no hay denuncias y no las va a haber, no va a haber ninguna, porque todas esas pobres personas tienen miedo. Ya vieron que no respetan a los niños. Y luego que vienes a meter aquí al Nini y echarle la culpa a él de que actúa por iniciativa propia, que por eso renunció a los niños y las personas en Tamazula. Y como siempre, tratando de dejar bien a tus jefes. Y dices que ellos no fueron los que ordenaron hacer eso al Nini, sino que el Nini actuó por iniciativa propia, no inventes. Si para hacer algo así, ese tipo de cosas, ocupas pedir permiso a fuerzas. Y la otra tontería que dices que las personas que no habían sido liberadas las tenía un grupo rival de los Chapitos. No puedo creer tanta cromadera, porque no hay de qué otra forma llamarlo. Pero no te imaginabas que tu titiritero iba a poner manto, ¿verdad? No contabas con eso. Y qué bueno que lo hizo para dejarte en ridículo. Aquí les voy a dejar las fotos de las mantas que dejó Iván Archibaldo Guzmán aceptando que él fue el que ordenó el secuestro de las familias. Y para el que quiera comentar que yo escribí en mi cuenta de Twitter respecto a las familias que el gobernador le había mandado decir a los chapitos que no hubiera guerra porque se venían los tiempos de campañas electorales y que regresaran a las familias y él los iba a ayudar con lo del pleito con el guano.
Lo pueden ir a buscar a mi cuenta, porque ahí está, yo no lo borré. Les voy a decir el por qué mis fuentes en el gobierno del estado de Sinaloa me dijeron que había habido problemas entre los Chapitos y su tío, y ya vieron el guano lo que hizo en la sierra, los que renunció allá y cómo los dejó con un mensaje. Y esos renunciados eran gente de los Chapitos. Y yo no tengo la culpa de que el gobernador haya mandado a ofrecer eso, lo haya hecho bien o haya sido una equivocación. Pero lo que sí les puedo asegurar, que lo de las familias no fueron todos por lo que dicen del robo. No, señor. Yo sí sé la verdad del por qué ordenaron darle el raite a tantas personas para que no se quedara sin dueño un perrito. Pero eso se los voy a decir en otro episodio, porque ya estaban preparando otro culiacanazo por si se ocupaba intercambiar, pues valía más tener muchos rehenes, lo capte quien lo capte. Bueno, pues ahora se viene lo bueno. Y es hora de que conozcan, querido público, el por qué Camilo está sacando toda esa serie de videos. Pero antes de eso, déjenme decirle una cosa. Y esto va para ti, Camilo. Eso que haces de ir a tumbas, de familiares de tus enemigos imaginarios, a mí en lo personal se me hace de muy mal gusto y algo muy ruin. Y te digo tus enemigos imaginarios porque yo no he visto que ellos hagan comunicado o que manden una carta diciéndote algo a ti. A mí en lo personal me da la misma si vas a las casas, a los ranchos, a las tumbas, pero yo también tengo familia y no me gustaría que alguien hiciera algo parecido a eso. Se me hace algo cobarde ir a grabar las tumbas de personas que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Pero bueno, esa es mi opinión. Tú puedes hacer lo que tú quieras y mostrar tu valentía de las formas que tú creas más convenientes. Pues ahora sí, les voy a explicar toda esta situación que se ha venido dando de Camilo, haciendo video tras video y mención tras mención, haciendo declaraciones y mostrando ranchos e inventando más cosas y muchos más. ¿Cuál es la razón por la que Camilo está haciendo esto? ¿Cuál es la razón por la cual Camilo está apareciendo en tantos podcasts y dando entrevistas a otros canales de YouTube y también en portales de noticias americanas? Bueno, pues mis fuentes en Culiacán me revelaron todo lo que está sucediendo, que no es nada fuera de lo común ni difícil de adivinar. Todo esto es porque los chapitos no están muy felices con este podcast, más que nada la MB. ¿Por qué? Porque obviamente aquí exponemos la cruda realidad que siempre han tratado de mantener en secreto, y como están acostumbrados a solamente decir y hacer lo que ellos quieren y divulgar mentira tras mentira, y que todo eso la gente lo tome como cierto, pues claro, claro está que no les gusta que se exponga la verdad de cómo se han venido manejando el Telcar. Eso es todo el asunto aquí, pero pues no se puede tapar el sol con un dedo. Y como nadie se ha atrevido a decir las cosas tal y como son, y como a estas personas les gusta mucho manejar la narrativa y ellos siempre imponer de lo que se habla y de lo que no se habla, pues encontraron en Camilo el títere perfecto, el que necesitaban para que saliera a desacreditar este podcast y que se pusiera por todos los medios posibles a gritarlo a los cuatro vientos. Pero no sé quién está peor de su cerebro, si Camilo o el que lo mandó conociendo cómo es Camilo. En primer lugar, que aquí se dicen puras mentiras. En segundo lugar, inventar que soy el mini league. Y de esa forma que la gente crea que todo lo que digo es porque estoy ardido y que por eso son puras mentiras y que solo busco echarles tierra. No, señores, ya les dije, ni soy el mini y no busco echarles tierra. No me caen bien y no los idolatro, pero eso no quiere decir que les quiera echar tierra. Yo no ocupo echarles tierra, eso lo hacen ellos solos con sus acciones. Yo solamente expongo lo que realmente es ese mundo y todo ese ambiente. Y en tercer lugar, para lo que utilizan a Camilo es para divulgar cosas echándole y culpando al Mini. Pues yo les recomiendo a ustedes, querido público, que escuchen a Camilo, porque ha de cuenta que están escuchando a su titiritero Archie. Camilo solo es el títere y el portavoz, pero la información y las órdenes de todo lo que él diga y haga se la pasa gente de los chapitos por órdenes de ese titiritero. Así como se los digo, mis fuentes me lo aseguraron, que la orden que se le dio a Camilo es
todo contra los Damaso, acábatelos, échales, hazlo quedar mal y déjalos ver como lo peor. Nosotros te vamos a pasar información de lo que digas, ve a los ranchos de ellos y graba para que todos lo vean. Tu consigna es todo contra los Damaso. Así que ya saben, amigos, obviamente por todo esto, Camilo es muy bien recibido en Culiacán y le dan todas las facilidades y le ordenaron que buscara exponer sus historias por todos lados. Pero como les digo, esto no es nada nuevo, ya que como se los enseñé en los videos que he venido presentando en este episodio, pues todos se pueden dar cuenta y Camilo lo ha dicho, la bandera que trae, a quién admira y a quién idolatra. No dice de quién es gente, pero él en su ser muy dentro de él, me imagino que él ya se imagina o se cree gente de los Chapitos. A lo mejor todo esto lo está haciendo también para que le den la plaza de Mazatlán. O a lo que veo es su sueño más grande. Y quizás se lo prometieron, yo no sé. Lo que sí sé es que Camilo se molestó mucho y le dolió mucho que expusiera la verdad de él. Y como dicen, la verdad duele, pero solo duele a los que mienten. Y eso fue lo que le afectó tanto a Camilo, que vivía en una burbuja de mentiras que él solo se las empezó a creer y fue como una bola de nieve, cada vez haciéndose más mentiroso y más mentiroso. Por todo esto, Camilo fue el títere perfecto para usarlo y era lo que necesitaban, una persona que no tuviera escrúpulos y que no le importara mentir y que tuviera mucho coraje, así que les cayó como anillo al dedo. Pero mi pensamiento es este, titiritero. Si hubieras conseguido una persona menos ignorante, y no es que yo me la dé inteligente o sabio, pero mira Camilo, no sabe ni hablar, no sabe lo que dice, no sabe decir las palabras. Una persona así de ignorante solo hace que se pierda credibilidad. Y todo lo que él dice, pues es un chiste. Mejor le hubieras dicho a Marquitos Toys o a Panchito Redondo, a Piyuyi que compusieran un corrido para echar tierra. Está mucho mejor. De perdida con eso se antoja echarse una cerveza y muchas veces tienen buena tonada. Pero este alucina ignorante deja mucho que desear. Bueno, amigos, pues ya saben exactamente de dónde proviene todo esto del títere y quién lo maneja. Ahora les voy a explicar todo lo que logré investigar respecto a lo que ha dicho Camilo, porque todo tiene su razón de ser. Y vamos a empezar por lo que dice de una jovencita que lamentablemente le dieron la renuncia. Y aquí quiero dejar muy en claro, Camilo, qué poca madre que te prestes a esto, porque la familia de la jovencita te pidió que no hablaras de eso y lo ignoraste, porque ni sabes nada, y solamente dices las mentiras que te ordenan. La familia sabe perfectamente lo que pasó con su familiar y, y cómo fue y quién fue. Con esto no le estás echando a tu enemigo imaginario, estás metiéndote con la pobre familia que no tiene cabida en este juego. Tú presumes mucho de respeto y que tú respetas y que te enseñaron a respetar. Te lo voy a decir así de fácil. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Vean lo que dicen Camilo. Quien dio la orden fue desgraciadamente el Minilic. A mí me lo platica la Liebre, me dice, no, mi primo, pues ya tenía 3 días de lo que era, estaba junto con Marito Choclos, cuando nos ordena que renunciemos, que tramitemos a Carla. Y es un hecho lamentable, ¿por qué? Porque es lo que pasa con una persona que está bajo efectos de la droga y que tiene poder, piensa que puede hacer cualquier cosa. Pues ¿por qué Camilo saca la renuncia de esta jovencita? Porque su titiritero se lo ordenó, como en venganza de lo que el Mini expuso de la jovencita canadiense que el titiritero renunció hace muchos años. Aquí les muestro la foto de la joven. Así que todo esto que le ordenan a Camilo que saca o que saque es en base como a un tipo de venganza por todo lo que se ha expuesto del titiritero. Pero se dieran cuenta cómo Camilo inventa que el primo del Mini, o sea, Liebre, le confesó todo eso a Camilo. Cuando a lo que yo pude investigar con mis fuentes muy cercanas a Javi de los licenciados, es que Liebre nunca conoció a Camilo, nunca tuvo una conversación con él. Pero Camilo, dése cuenta de lo que dice. Pone de testigos a 2 personas que ya no están, Liebre y Marito Choclos. Casualmente,
los dos renunciados por órdenes de los Chapitos, Liebre en los Estados Unidos y Marito Choclos en Culiacán. Y hablando de Marito Choclos, aquí está un video de la noticia de su renuncia. El cuerpo de un lugarteniente del Chapo, Jorge Mario Valenzuela Verdugo, alias El Marito Choclos, apareció en un barril de 55 galones con señales de tortura, esto en Culiacán, Sinaloa. Marito desapareció en México hace unos 10 días y era pieza clave en el caso contra el Chapo aquí en Chicago. Autoridades nombraron al hombre de 36 años, hace justamente 2 años, como uno de los mayores traficantes y responsables de lavado de dinero. Bueno, pues a Marito Choclos le dieron la renuncia simple y sencillamente porque tenían miedo de que el Mini lograra contactarlo, ya que el Mini ya estaba en Estados Unidos y los Chapitos sabían que Marito Choclos era amigo de él. Pero Marito con quien trabajaba era con los Chapitos. Solamente que los colaboradores de los Chapitos le tenían mucho coraje, porque Marito Choclos andaba con la hermana de Kevin el 200 o el Cabo. Y habían tenido unas diferencias ahí con el 200 a causa de ese romance. Por eso el 200 lo odiaba. Pero el que lo odiaba aún más era el Pano, ya que una vez Marito Choclos andaba bien loco porque le gustaba mucho intoxicarse. Y una vez estaba tomando en una casa y ya tenían días amanecidos. Y reportaron que un carro estaba muy sospechoso en la colonia y Marito y su acompañante, bien locos, fueron y lo atoraron equipados. Lo hicieron que se parara el carro y bajaron al ocupante del carro, pues nunca se imaginaron que el que iba en el carro era el Pano. Se bajó gritando como loco, muy asustado, que por favor no lo renunciaran. Y cuando vio que era Marito, el que le apuntaba, le empezó a gritar. Y él, asustado, obviamente. Y el Pano le pidió permiso a su compadre para darle la renuncia a Marito, pero le dijeron que no, porque estaba trabajando para ellos y los estaba haciendo ganar dinero. Al que sí renunciaron fue al acompañante de Marito. Pero esa gracia jamás le iba a olvidar el Pano, así que a los años se desquitó y pues le dieron la renuncia a Marito. Ahí en Culiacán inventaron que estaba cooperando con la DEA y que era DEO, pero eran puras mentiras. Eso solamente fue para que no dijeran que le daban la renuncia a sus propios trabajadores y sus supuestos amigos, pero en este negocio siempre es así. Cuando se le quiere dar la renuncia a alguien por alguna razón no justificable, se dice eso, que cuando no tiene nada que ver, se inventa que son dedos. Eso es lo que hacen siempre, justificar la renuncia de esa manera. Ahora vamos a lo que dice Camilo del periodista Javier Valdés. Bueno amigos, aquí termina la primera parte de este relato. Atentos a la próxima semana para que conozcan la segunda parte de la historia. Gracias a todos por su apoyo y esperen más contenido de su amigo Ocran. Saludos.